Qué bueno estar aquí con todos ustedes, hermanos, una vez más y compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Yo quiero invitarles a que, puestos de pies, por favor, vayamos a un texto del Nuevo Testamento en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 9, a partir del versículo número 2. Vamos a leer hasta el verso número 8 y de ahí vamos a saltar al verso número 14 hasta el versículo número 29. Aquí tenemos dos grandes cuadros y esos dos cuadros, esas dos narrativas son contrastantes, son muy distintas. En la primera tenemos una tremenda y gloriosa visión del Cristo que es transfigurado. La otra parte, el otro episodio, el otro relato, contrasta grandemente, enormemente, porque en el valle hay tragedia, hay angustia, hay dolor. Y dice el versículo número 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Algunos piensan que es el monte Tabor, otros dicen que es el monte Hermón, u otro monte muy peculiar de aquella tierra. Y dice Marcos, y se transfiguró delante de ellos, de Pedro, Jacobo y Juan. Adoptó esa forma gloriosa desde su interior, porque no fue un brillo meramente exterior, sino algo que brotaba de su ser. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba. Pedro no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, la nube de la Shekinah, de la gloria de Dios. Y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas, maestros de la ley, que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputabais con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, es decir, no puede hablar, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó.
Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género, es decir, esta clase de demonios, con nada puede salir sino con oración. Y la Reina Valera del 60 continúa diciendo, con oración y ayuno. Muchas gracias, hermanos, pueden sentarse. Dos comentaristas bíblicos del Evangelio según San Marcos, David Garland y William MacDonald, que es mucho más conocido que el primero, nos describen en pocas palabras el contenido y el mensaje de estas dos escenas del Evangelio según San Marcos, dos escenas que son contrastantes. Garland dice que los cristianos no vivimos en la cima del monte, sino en el valle donde reinan la confusión y el caos y donde tienen que seguir viéndoselas con Satanás. No obstante, aún en medio del sufrimiento, la presencia de Dios resplandece. La vida terrenal no puede consistir únicamente en visiones celestiales. Hay creyentes, especialmente de otras denominaciones, que siempre están procurando tener visiones de Dios, pero no bajan al valle. William MacDonald dice, a los discípulos no les fue permitido permanecer en la cima de la gloria. En el valle abajo de ellos estaba la gimiente y sollozante humanidad. A sus pies se extendía un mundo de necesidad. La vida no es toda ella una experiencia en la cumbre, y eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Después de momentos de entusiasmo espiritual, como en esta mañana, vienen horas y días de trabajo duro y de fatiga. Viene el momento, dice MacDonald, en que es necesario dejar el monte para ministrar en el valle de la necesidad humana. La vida tiene sus momentos de exaltación espiritual, pero Dios los equilibra con la diaria rutina de trabajo y esfuerzo. ¿Qué es lo que esos estudiosos, amados hermanos, nos están diciendo a nosotros que vivimos en el siglo XXI, en la primera cuarta parte del siglo XXI? Piense en algunas experiencias que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Piense en experiencias de encuentros de comunión con el Señor que nos hablan acerca de estar en la cima del monte, en la visión de la gloria de Cristo. Experiencias de encuentros de comunión con el Señor. Por ejemplo, usted tiene en su casa un tiempo de lectura privada de la Biblia. Y a través de esa lectura privada, en ocasiones Dios te habla de una manera tan especial que tú puedes contemplar como en nunca antes o como en pocos momentos de tu vida la gloriosa visión de la persona del Señor Jesucristo. Un tiempo a solas con el Señor en tu casa, en oración, en quietud, en silencio, orando a tu Padre Celestial. Un culto en la iglesia como en esta mañana, al escuchar estas hermosas alabanzas cantadas por nuestros hermanos y acompañadas por cada uno de nosotros. Un tiempo de retiro personal o grupal, un campamento como el que ustedes celebraron hace poco, del que sales inspirado y desafiado. Esa es la visión en el monte. Ahora, en contraste con esto, y todavía con mucho mayor frecuencia tenemos experiencia en el valle de la necesidad humana. Aquí hay una buena cantidad de médicos y de médicas, y todos los días estos hermanos profesionales de la medicina tienen que atender pacientes en situaciones dolorosas, descendiendo en el valle de la tragedia humana. Aquí en esta iglesia hay un centro de desarrollo integral, un CDI de Compass.
Y los que pertenecen al Centro de Desarrollo Integral tienen que lidiar todas las semanas, probablemente todos los días, con niños, adolescentes maltratados por sus padres, por sus familias, marcados emocional y psicológicamente por padres irresponsables. Algunos violados por algún familiar, por algún padrastro, un monstruo que le causa un trauma permanente. Tiene que tratar con niños de hogares quebrados y violentados y divididos. O tú eres parte, como es natural, de la comunidad de Pedro Brán o de cerca de esta comunidad y eres testigo de los actos de violencia, de delincuencia y de muerte. Eso es el valle de la tragedia humana. Eres una madre soltera con un niño autista con algún síndrome raro y tienes que atender a este niño y tratarlo como un niño especial. O eres parte de una familia donde uno de sus miembros es alcohólico o drogadicto empedernido. Hermanos, qué contrastes, ¿verdad? Experiencias de encuentros de comunión con el Señor versus experiencias en el valle de la tragedia humana. ¿Y qué es lo que aprendemos entonces de este pasaje? Aprendemos, estimada iglesia, de que en la vida cristiana Jesús te lleva desde el monte de la visión al valle de la tragedia para fortalecer tu fe y para desafiar nuestra fe. Lo voy a repetir una vez más. En la vida cristiana, Jesús nos lleva desde el monte de la visión, de la contemplación, de la gloria de Cristo al valle de la tragedia para fortalecer y desafiar nuestra fe. Así que veamos estos dos elementos de nuestra verdad principal. Aprendemos, hermanos, a través de estos versículos, especialmente de los versículos 2 al 8, que las experiencias de visión de la gloria de Jesús fortalecen nuestra fe en Él. El propósito de esos momentos de encuentro con Cristo, de comunión con Cristo, de contemplar la gloria de Dios en nuestra relación con Él, tienen la finalidad de fortalecer nuestra relación y nuestra fe en Él. Así como los rayos del sol al amanecer, así como los rayos del sol en su cenit, cuando está en lo más alto desde nuestra óptica humana, así como los rayos en el atardecer nos hacen conscientes de la realidad del astro rey y del brillo y del esplendor y de la refulgencia del astro rey, de igual manera al contemplar al sol de justicia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestra fe es fortalecida. ¿Y cómo Dios fortalece nuestra fe? ¿Y por qué esos momentos de experiencias de comunión con Dios fortalecen nuestra fe? ¿Por qué, hermanos, fortalece nuestra fe? En el pasaje encontramos por lo menos 3 razones. En primer lugar, al tener esos encuentros, esos tiempos de comunión maravillosa, de visión de la gloria de Cristo, ellas contribuyen a anticiparnos la gloria futura de Cristo en el reino venidero. Anticipan su gloria futura. En el versículo número 1 del capítulo número 9, que forma parte del episodio anterior, dice el Señor Jesucristo, también les dijo, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y uno se pregunta, ¿en qué momento eso aconteció? Bueno, según algunos intérpretes, creo que la mayoría de los comentaristas del Evangelio según San Marcos y de los otros evangelios entienden de que la transfiguración de Cristo, en el momento en que sus vestidos se volvieron resplandecientes en aquel monte, eso era un anticipo, eso era un vislumbre, eso era un atisbo de la gloria futura que habría de venir
en la persona de Jesucristo en el reino venidero. La transfiguración de Jesús fue como el tráiler de una película que usted quiere ver. Ustedes saben que una manera de atrapar a las personas que quieren ver una película que está próxima a ser exhibida es a través de una serie de trailers, de momentos episódicos de la película, de momentos cruciales de la película, con la finalidad de que usted se sienta entusiasmado para ver esa película. Y los que ven telenovelas, especialmente las hermanas aquí, aunque yo creo que por aquí no hay hermanas que ven telenovelas, pero las televisiones, los canales de televisión dan avances de las telenovelas para cautivar a aquel que quiere verla, el próximo episodio de la telenovela. Ahora, hermanos, el reino futuro de Cristo y la gloria futura de Cristo no es un tráiler de una película, no es una telenovela, es una realidad, es un acontecimiento que habrá de suceder en la realidad. El apóstol Pedro, precisamente haciendo alusión, haciendo referencia a ese acontecimiento, relaciona la venida de Cristo, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo con la transfiguración que acabamos de leer hace un momento. En segunda de Pedro 1, versículo 16 al 18, Cristo dice, o Pedro dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Así que Pedro está relacionando el acontecimiento futuro del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo con lo que aconteció años atrás cuando él contempló la majestad de Cristo en el monte de la transfiguración. Pedro dice, esto no es un invento de los apóstoles, esto no es una fábula ingeniosamente inventada, sino que nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. Ahora bien, hay que hacer, amados hermanos, una nota de balance en relación con este elemento de que la transfiguración anticipó la gloria futura del Señor Jesucristo. Un escritor, un comentarista del Evangelio según San Marcos nos dice lo siguiente: hay que advertir a los cristianos sobre el peligro de celebrar con excesiva anticipación la gloria que les espera, como hizo un jugador de fútbol americano que recuperó un balón en los últimos momentos de la Super Bowl. Cuando se acercaba este jugador a la zona de anotación, comenzó a realizar un baile festivo de celebración, sujetando el balón en un gesto provocador. De la nada apareció un jugador del otro equipo que, acercándose vertiginosamente, le quitó el balón cuando se encontraba prácticamente en la línea del gol. En lugar de cruzar la línea y anotar algo muy especial que rara vez ocurre, consiguen las defensas, desaprovechó su oportunidad con su prematura celebración. Y sigue diciendo este comentarista, Marcos deja claro que el momento de la gloria llegará. Hermanos, el momento de la gloria llegará, no solamente para Cristo, sino también para ti y para la iglesia, para el pueblo de Dios. Entre tanto, vivimos y servimos en un mundo hostil, es decir, antagónico, opuesto a nosotros, enemigo nuestro, empeñado en destruir a los mensajeros y los siervos de Dios.
celebremos la anticipación de la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Pero hagámoslo consciente, hagámoslo con la conciencia de que todavía debemos de mantenernos firmes en el camino del Señor. En segundo lugar, esta visión de la gloria de Cristo fortalece nuestra fe porque atraen nuestra atención hacia Cristo. Atraen nuestra atención hacia nuestro Señor Jesucristo. En un momento de la visión que tuvo en aquel momento, cuando hablamos de visión, una manifestación de la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración, llegan esos dos visitantes celestiales, Moisés y Elías, y según el evangelista Marcos, ellos estaban conversando acerca de la salida que Jesús habría de tener en Jerusalén, es decir, del éxodo a través de la muerte redentora, salvadora de Cristo. Y Pedro, imagínese que usted está allí, usted ha subido con Jesús al monte de la visión y de la transfiguración, usted está contemplando el brillo, el resplandor de esos visitantes y el brillo y el resplandor de la persona de Cristo, y Pedro les dice al Señor: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Yo sé que si usted hubiese estado en aquella oportunidad, usted hubiese dicho exactamente lo mismo. Ahora, este hombre, Pedro, siempre impulsivo, le hace al Señor una sugerencia, una petición: y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero la idea era, ustedes saben cuál era la idea de Pedro, nosotros también, quedarnos con ustedes en esta gloria, olvidarnos del valle, olvidarnos de todo lo que allá abajo hay. En una obra de teatro, o en una película, o en un espectáculo artístico, existe una figura central, el resto de los actores son secundarios. Los aplausos, los víctores, los reconocimientos irán fundamentalmente al protagonista o la protagonista principal. En este caso, mi hermano, Cristo Jesús. No sé si han oído hablar de un famoso teólogo y expositor cristiano, predicador cristiano creo que del siglo V, después del Señor Jesucristo, Juan Crisóstomo, que era llamado Pico de Oro por la capacidad expositiva que tenía. Y Crisóstomo comenta acerca de este gesto de parte de Pedro diciendo lo siguiente: que Pedro quería establecerse en la seguridad de esta dicha temporal, porque la visión era temporal, pero Pedro decía: bueno es para nosotros que estemos aquí. Y Pedro quería impedir así el desplazamiento a Jerusalén, a la cruz. Hacer 3 enramadas era probablemente con la intención de dejar sobre el monte, según algunos intérpretes de la palabra de Dios, dejar sobre el monte un testimonio de tan memorable momento. 3 enramadas era para decir: nosotros estuvimos allí, nosotros vimos la gloria de Cristo, nosotros estuvimos con Moisés y Elías. Y dejar un testimonio de tan memorable momento. Pero la petición de Pedro implicaba colocar a Moisés y a Elías en el mismo plano de importancia que tenía Jesús. Hacer 3 enramadas era una señal de que en la visión de Pedro hasta ese momento, Jesús, Moisés y Elías tenían el mismo grado, el mismo nivel espiritual, la misma gloria, la misma importancia, la misma trascendencia. Por eso no tardó una voz desde el cielo diciendo en el versículo número 7: entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube, una voz que decía:
Lo mismo que dijo en el capítulo número 1, versículo número 11, cuando Jesús fue bautizado. Este es mi Hijo amado. El Padre está señalando hacia el Hijo. El Padre está enfocando la atención hacia Cristo, mis amados hermanos. El mensaje para los discípulos en aquel momento es: ustedes tienen a mi Hijo amado. Moisés, el representante de la ley, Elías, el representante de los profetas del Antiguo Testamento, son simplemente siervos. Ellos no son la meta, ellos son el medio, ellos no son el fin. Amados hermanos, la iglesia tiene que centrarse en la persona del Señor Jesucristo y olvidarse de todo lo demás. Por eso sigue diciendo: a Él oí, prestad atención a su palabra. Él es el profeta de los profetas. Él es el que habla con autoridad. Él es el que ha estado desde la eternidad en mi presencia, en íntima comunión conmigo. Él es mi Hijo amado, a Él oí. Llama mi atención en lo que dice el versículo número 8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Esto para mí atrapa mi atención. Yo no sé si atrapa la atención de cada uno de los otros, pero después que se oye la voz del Padre desde la magnífica gloria, en esa nube de la presencia y la majestad de la manifestación de Dios, desaparece Moisés, desaparece Elías y solo queda Cristo. Mientras todas las luces se apagan, la luz del mundo, que es Cristo, resplandece en todo su esplendor. Todos los soles se apagarán, mis amados hermanos. Todos los astros dejarán de brillar. Todos los líderes del mundo, los líderes políticos, los líderes artísticos, los líderes religiosos dejarán de ser, pero la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la persona de Cristo permanece para siempre. Y es en Él en que nosotros debemos poner nuestra confianza. Es a Él a quien debemos de mirar y poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y en tercer lugar, contemplar la gloria de Cristo fortalece nuestra fe, ya que fortalecen nuestra vida en el camino del discipulado. En el contexto anterior, desde el versículo número 27 del capítulo número 8, encontramos el punto central del Evangelio según San Marcos. Aquí comienza una nueva sección del Evangelio según San Marcos. Anteriormente el énfasis era en la identidad del Hijo de Dios. A partir de ahora, sin dejar de lado la identidad, el elemento preponderante, el elemento fundamental es la misión del siervo de Dios y el sufrimiento del siervo de Dios, Jesucristo. La palabra camino aparece muchas veces a partir de este relato. Porque en el capítulo número 1 del Evangelio según San Marcos, cuando Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, al citar el Antiguo Testamento, dice, como está escrito en Isaías profeta, y también hay una cita de Malaquías, dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, refiriéndose a Juan el Bautista, el cual preparará tu camino delante de ti. Y el camino de Cristo es el camino del sufrimiento, es el camino del dolor, es el camino de alcanzar la salvación de los pecadores y luego la gloria postrera por el sufrimiento y por la sujeción a Dios.
Está el camino que Cristo debe de seguir, pero está también el camino de aquellos que somos discípulos de Cristo. Y ese es el énfasis a partir de este momento crucial del versículo número 27. Por eso, Cristo tiene que reprender a Pedro luego de haber confesado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Haberlo reprendido y haberle dicho a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, verso 34, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el camino del discípulo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Viene entonces la visión de la transfiguración, precisamente para fortalecerlos y para fortalecernos en el camino del discipulado. Dice otro comentarista que lo que los discípulos ven en el monte de la transfiguración es la promesa de la gloria en las relucientes ropas de Jesús. Lo que precisan escuchar cuando bajan del monte, y lo que nosotros, hermanos, precisamos escuchar después de un tiempo de comunión, después de un tiempo en el que vemos la gloria de Cristo y entramos de nuevo en la esfera del día a día, es que el sufrimiento es inevitable. Pero no el sufrimiento como resultado de que vivimos en un mundo caído, sino el sufrimiento cuando tú te identificas como discípulo de Cristo. El sufrimiento es inevitable, el camino de la cruz y de la muerte. O sea, hasta ahora hemos aprendido de que las experiencias de la visión o de visión de la gloria de Cristo contribuyen a fortalecer nuestra fe en Él. Porque nos dan un adelanto de la gloria de Dios, la gloria de Cristo en el reino venidero. Porque centran nuestra atención en Él. Cristo es el centro del creyente, Cristo es el centro de la iglesia. Y porque nos preparan para la vida de discipulado en un mundo caído. De ahí entonces la segunda verdad de nuestra afirmación inicial. Las experiencias de tragedias humanas, desafían nuestra fe en Él. Si las visiones lo que hacen es fortalecer nuestra fe, las experiencias de tragedias en un mundo caído con el que vivimos, en una comunidad en la que estamos enclavados permanentemente, a menos que nos mudemos a otro lugar, pero donde vayamos como quiera es lo mismo. Las experiencias de tragedias humanas lo que hacen es desafiar nuestra fe en Cristo. Y aquí viene entonces el relato del dolor. Yo quisiera concentrarme en los minutos que nos quedan en el muchacho que está padeciendo desde niño, desde pequeño, esta situación que era una especie de epilepsia, pero una epilepsia potenciada por una posesión demoníaca o causada por una posesión de un demonio que no era cualquier demonio, sino un demonio con una jerarquía y una fiereza horrible. Quiero también que, hermanos, que nos detengamos a pensar y aprendamos acerca de la actitud del Padre ante Cristo. Y luego que echemos una ojeada a la actitud y el fracaso de los discípulos. Y aprendemos entonces que estas experiencias de tragedias humanas desafían nuestra fe en Él, porque desafían nuestra fe ante la realidad de la tragedia humana. Yo no sé si usted está consciente de esto, estimado hermano, pero este mundo está sumido en una
realidad horrible de tragedia. Hay tragedias no tan grandes, pero hay otras que son mucho más grandes. Y aquí podemos ver a este muchacho que está en esta situación. Noten la descripción que hace el padre de la condición de este muchacho. Dice el verso 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Es decir, un espíritu que le causó mudez, no podía hablar. Y eso dificultaba la interacción y la comunicación con este muchacho. Sigue diciendo el verso 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Cada minuto, cada momento en que el demonio se le manifiesta, se pone más seco, con menos carne, con menos capacidad para movilizarse, con menos fuerza. En el versículo número 21, cuando el Señor Jesucristo está conversando y haciéndole una pregunta al papá, Cristo le pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Lucas señala de que era su único hijo. Imagínese usted que usted tenga un muchacho, una niña, un varoncito o una mujercita como hijo, su único hijo, y que usted siente que lo está perdiendo, que se le va la vida. Pónganse en el lugar del papá. Dice: muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, Señor. Al mismo tiempo en que podemos ver la condición del muchacho, nos damos cuenta, amados hermanos, de la realidad del poder de las tinieblas. Es decir, de la realidad del poder satánico, de la realidad del ataque satánico contra la humanidad, contra personas que muchas veces son indefensas, como este muchacho. Noten la actitud feroz del demonio, porque dice el verso 18, donde quiera que le toma al muchacho, cuando el demonio lo toma, le sacude. Y usted sabe lo que significa sacudir, ¿verdad? No es un simple toque. Es zarandearlo. Un comentarista dice que lo quería despedazar. El muchacho echa espumarajos, espuma por la boca. Una señal de epilepsia, que los médicos aquí me digan sí o no. Y cruje los dientes y se va secando. Más adelante dice: cuando el espíritu vio a Jesús, es decir, cuando el espíritu demoníaco vio a la persona del Hijo de Dios y él sabía quién era el que estaba allí, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. En el verso número 22 dice: y muchas veces, esta es la palabra del papá, presentando el diagnóstico, y muchas veces le echa en el fuego. El demonio echa al muchacho en el fuego y en el agua para matarlo. Lo quiere lanzar a las llamas para que se queme, o lo quiere lanzar al agua para que se ahogue. Más adelante, en el versículo 26, dice: entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió. ¿Qué aprendemos de esto, mis amados creyentes? La fiereza y la crueldad del diablo y de Satanás y de sus huestes. Hermanos, lo que Satanás quiere hacer con la vida de los seres humanos es acabarlos.
Fue lo mismo que él quiso hacer con Job en aquel tiempo. Y si no hubiese sido por la soberana intervención de Dios que dijo, guarda su vida, Satanás lo hubiese acabado. Y es lo mismo que Satanás quiere hacer contigo. Es lo mismo que quiere hacer conmigo. Que tantas veces procura, hermanos, despedazarnos. Y que trata de despedazar a la humanidad, al vecino que está a tu lado, a los amigos y a los compañeros de trabajo. Satanás, hermano, no tiene compasión de nadie. Satanás y sus demonios no tienen piedad de nadie. Satanás no tiene ningún ápice, hermano, de compasión para nosotros los pecadores. Y no es solamente por esa situación así como tan extrema. Satanás y sus demonios no dejan de actuar en desafío abierto contra la persona del Señor Jesucristo. Permítanme la expresión. Satanás es un freco. Satanás es atrevido. Los demonios son atrevidos porque ahí está la persona del Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, y delante de él le dice, para que tú veas que nosotros tenemos poder, lo sacudimos delante de ti. No tienen reverencia ante la majestad de Cristo. En segundo lugar, desafía nuestra fe ante un mundo impotente que clama por ayuda. El padre del muchacho, tu único hijo, clama desesperado por la salud de su hijo. Y es una representación de un mundo sumido en la impotencia ante sus males. Hermano, hay un mundo allá afuera, impotente, sollozante, en dolor, en tragedia, que clama por ayuda, que está sumido en la tragedia, en el dolor, en la desesperanza, que no sabe qué hacer. Es un mundo que clama por ayuda. Miren, allá donde yo vivo, en la comunidad que se llama la Playa de Cangrejos, ya no hay cangrejos, se lo comieron todos, ya no hay cuevas, pero le llaman la Playa de Cangrejos. Por la gracia de Dios hay una capilla de las nuestras y celebramos cultos los viernes a las 7 de la noche. Desde hace varios meses ha estado asistiendo, visitándonos una familia del presidente de la Junta de Vecinos de allá. Él y su familia. Él casi no manca en ir a la iglesia, al templo, a la capilla. Va su esposa, van algunos de sus hijos y una nieta. Un día, en pleno culto, él levanta la mano y se para y me dice, nosotros tenemos varios días, varios tiempos, en varias ocasiones hemos venido aquí y hemos estado asistiendo a esta iglesia. Pero yo quisiera, dice él, que nos preocupemos más de la comunidad de cangrejos. Porque en ese momento habían personas que él conocía que estaban atravesando situaciones de salud y económicas muy preocupantes. Y él dice, yo noto, me dice él, yo noto de que los evangélicos de esta comunidad no se identifican con la comunidad. Mi hermano, eso fue una bofetada del Señor para mí. Un impío
Un hombre no creyente que no tiene el Espíritu Santo está más interesado, más preocupado que los evangélicos por la condición humana, por las situaciones humanas, por el dolor humano, por la tragedia humana. El Señor me dio palabra de decirle, pues vamos a resolver esto. Vamos a reunir un dinerito para hacer compras y distribuirlas a alguna de esas personas que usted entiende. Y la mayoría de los que estaban allí se anotaron y contribuyeron de acuerdo a sus posibilidades. Ese lunes, todas las compras estaban hechas y ellos las prepararon. Y yo llegué un poquito tarde, se me adelantaron y ya estaban por el Batey, en medio de los haitianos y dominicanos que viven en el Batey, regando las fundas de comida, pero él quería que yo orara por esas personas. Oh creyentes, Dios nos está hablando de que hay mucha necesidad en el mundo. Y este padre es una representación. Ahora bien, Jesús trata con el padre interrogándole porque solo el muchacho requiere, no solo el muchacho requiere la acción poderosa de Cristo, sino que el mismo Padre necesita ser ministrado hasta despertar fe en Él. Esto es lo importante de este relato, una de las cosas importantes y que llaman la atención. Y noten que el Señor Jesucristo no sana automática o inmediatamente más bien al muchacho. Miren lo que hace Cristo, versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Óigame, imagínese que usted tiene un muchacho que está muriéndose. Y usted acude a Jesús, usted acude a los evangélicos, usted acude al médico para que haga algo, para que lo asista con emergencia. Y entonces uno comienza a conversar con él, con el papá y preguntar, ¿y qué es lo que tiene? Y cosas así por el estilo. Claro, hay que tener un diagnóstico. Pero hay situaciones en las que yo entiendo que hay que intervenir sin preguntar. Pero este hombre es cuestionado por Cristo. El Señor no cura inmediatamente al muchacho, sino que conversa con el papá. Porque el Señor sabía. Y el Señor iba a hacer el milagro. ¿Por qué entonces lo interviene con un interrogatorio? Para despertar su fe en Él. Para despertar las fibras de la fe en este hombre y este hombre pudiera ejercer fe. Y es por esto que muchas veces el Señor se tarda en tu vida y en mi vida en intervenir ante las tragedias de nuestros seres queridos o las nuestras propias. ¿No te ha acontecido? A mí me ha pasado, yo sé que creo que a la mayoría de ustedes le ha pasado, que usted clama al Señor, usted solicita al Señor la ayuda, usted implora al Señor, usted se arrodilla delante del Señor y el Señor tarda. Él va a hacer la obra, pero tarda. Y usted impaciente, ya usted se está desesperando. ¿Saben por qué? Porque en ese proceso Cristo quiere trabajar en nuestros corazones. Porque para Jesús es más importante que creamos en Él que nuestro bien material. El dolor del Padre es fácil de trasladar a nuestra situación. Este hombre es como tantos padres de nuestro tiempo que ven con impotencia el sufrimiento de su hijo enfermo de gravedad, atrapado en alguna adicción o viviendo a merced de alguna pandilla violenta. Experimentan indignación, frustración y angustia sin saber a dónde dirigirse en busca de ayuda. La respuesta comienza cuando con fervor llevamos a estos jóvenes a la presencia de Cristo. Jóvenes sumidos en la falta de esperanza, que son arrojados al fuego de las drogas y el alcohol y los ahoga en la desesperación. Algunos adolescentes caen presa de la anorexia, no quieren comer y los padres se esfuerzan por encontrar respuestas, sintiéndose impotentes y preocupadísimos. Y como decía, la respuesta comienza cuando con fervor llevamos a estos jóvenes
a la presencia de Cristo. El padre de Marcos 9 ha llegado casi al punto de abandonar toda esperanza cuando Jesús le anima a tener fe. La fe libera un nuevo poder en la vida de las personas. El padre dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes. Muchos entienden de que el verbo creer no está en la mayoría de los textos, pero eso no importa. Como diciendo, si puedes, tú me dices a mí que si yo puedo, al que cree todo le es posible. Y yo quiero que hagamos nuestras estas palabras. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Amada iglesia, nosotros muchas veces estamos como este padre, desesperados, angustiados, no sabemos qué hacer, no sabemos el camino que debemos de tomar. Y es el momento en que, batidos entre la duda y la fe, debemos decirle al Señor, Señor, mi fe es poca, yo creo, pero yo quiero que tú ayudes mi incredulidad, ayúdame a creer en ti plenamente. Por último, las experiencias en las tragedias humanas desafían nuestra fe como representantes de Cristo. Al ver el dolor humano reflejado en el muchacho, en la posesión demoníaca, en el padre desesperante, ahora tenemos que ver a los discípulos que son desafiados y somos desafiados como representantes de Cristo. El Señor no había descendido del monte y se había dado la situación, o había descendido y no había llegado. Entonces los discípulos estaban enfrascados en una discusión infértil e improductiva con los escribas, que eran intérpretes y expertos en la ley de Dios. Así que en vez de enfrascarnos en discusiones inútiles, debemos mostrar compasión. Dice el texto, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Estaban discutiendo. Parece que ya había acontecido el intento fallido una y otra vez de aquellos discípulos, los 9 que habían quedado abajo en el valle de la tragedia y no habían podido sacar al demonio. Entonces los escribas y los discípulos estaban discutiendo, estaban intercambiando palabras, estaban enfrascados en una discusión estéril e inútil. En vez de enfrascarnos en discusiones inútiles, debemos mostrar compasión. Me vienen a mi mente las palabras de 1 Timoteo, capítulo número 1, versículo 3. Dice Pablo a Timoteo que se ha quedado en Éfeso y Pablo se ha ido a otro lugar. Dice, estas cosas te escribí cuando partí para Macedonia. Quédate en Éfeso, para que enseñes a algunos que no enseñen doctrina diferente, es decir, falsas enseñanzas, doctrinas falsas. Que no enseñen doctrinas diferentes, ni tampoco se enfrasquen en discusiones inútiles y en contiendas acerca de la ley, que más bien acarrean discusiones en vez de la edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y la palabra, la expresión cuando dice en vez de la edificación de Dios por fe, otras traducciones dicen en vez de promover el plan de Dios que es por fe. Lo que está diciendo Pablo es, esas discusiones no van a ningún lado, esas discusiones son destructivas, esas discusiones no ayudan a que el plan de Dios, a que el propósito de Dios a través de la iglesia y del evangelio avance en el mundo, sino que son una retranca para la promoción y el crecimiento y el fortalecimiento de la fe y del plan de Dios. Podemos dedicarnos a culpar a otros en lugar de esforzarnos por resolver el problema.
Podemos entrar en largas contiendas con enemigos que se recrean en nuestros fallos. Los discípulos cayeron en esa trampa. Mientras ellos altercaban acaloradamente con los oponentes, tenían junto a ellos a un padre angustiado por el sufrimiento de su hijo. Dice este autor, los cínicos afirmarían que esta situación refleja el estado normal de la iglesia. Los creyentes pasan más tiempo discutiendo que ayudando a las personas u orando. Los seres humanos se acercan a los seguidores de Cristo en busca de ayuda y se encuentran con discusiones triviales. Hermano, lo que el mundo necesita es ayuda, no discusiones estériles. Muchísimas personas se apartan de Dios y de la iglesia, ahuyentadas por las infantiles disputas de quienes están más interesados en ganar un debate que en ganar el mundo para Cristo. Y eso usted lo ve en un grupo de WhatsApp, sobre todo los grupos evangélicos que estudian Biblia, donde hay gente que tiene posturas y posiciones teológicas distintas. No que esto es así, no que es así. Y nunca llegan a una conclusión edificante. En vez de confiar en nosotros mismos, debemos confiar en el poder de Cristo. Estos discípulos habían intentado una y otra vez sacar al demonio, pero no pudieron. Quizás se habían vuelto profesionales en su ministerio. Ya ellos sabían las señales con las manos o las palabras que había que pronunciar para exorcizar al demonio, para sacar al demonio. Eran expertos. Quizás pensaban que podían contar con un ministerio lleno del Espíritu Santo sin un ejercicio constante de oración. Y eso no sucede a nosotros. Especialmente los que predicamos la palabra. En vez de lamentarnos por nuestro fracaso, finalmente, debemos acudir a Jesús en busca de respuestas. Ellos fracasaron, pero ellos se sintieron incómodos y dijeron, wow, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no funcionó la fórmula con la que nosotros estábamos haciendo que el demonio saliera del cuerpo de este muchacho? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces se acercaron al Señor Jesucristo. Versículo 28 dice, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Parece que tenían vergüenza de preguntarlo ante los demás. Pero fueron valientes y osados al acudir a la fuente de la sabiduría. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género, refiriéndose al demonio, es decir, este tipo de demonio, esta clase de demonio, con nada puede salir sino con oración. Ustedes descuidaron orar. Ustedes se olvidaron de la comunión conmigo. Ustedes se olvidaron de que el poder de Dios no actúa automáticamente en sus vidas, sino que hay que buscarlo en la fuente de poder, que es la oración. Eso no sucede muchas veces a nosotros, estimados creyentes. Cristo dice, esta clase de demonio no puede salir sino con oración. Porque la oración en el nombre de Cristo y la oración en Cristo, hermanos, nos da poder para poder predicar, para poder hacer lo que necesitamos hacer, para soportar la prueba, para soportar la tentación, para cualquier cosa. Un autor llamado Nowen dice que hemos caído en la tentación de separar el ministerio de la espiritualidad, el servicio de la oración. A los muchachos que cantan tan bien y que tocan tan bien, es posible que estén tan concentrados en la técnica, en el servicio, que en la adoración y en la oración fervorosa para que esas alabanzas edifiquen al pueblo.
Nuestros demonios dicen, estamos demasiado atareados para orar, tenemos demasiadas necesidades que atender, demasiadas personas a las que responder, demasiadas heridas que curar. La oración es un lujo, algo que solo podemos permitirnos en el tiempo libre, según algunos, en un día de fiesta o en un retiro espiritual. Pero la oración, hermano, debe ser constante en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice, orar sin cesar. Hemos visto a través de estos dos relatos que son contrastantes, que nos expresan dos contrastes, dos grandes diferencias. La cumbre y la visión en el monte de la gloria de Cristo y el valle de la tragedia humana. Necesitamos los dos elementos para nuestra vida cristiana. No debemos descuidar nuestra comunión con Dios, pero tampoco debemos descuidar nuestra relación con nuestro prójimo, con una multitud y una sociedad sollozante, sumida en problemas, en necesidades materiales, psicológicas, emocionales, espirituales, en un mundo que languidece, en un mundo, hermanos, que va a la deriva porque no tiene a Cristo como capitán de su nave. Que el Señor nos ayude a ir desde el monte de la visión al valle de la tragedia para fortalecer nuestra fe y para que nuestra fe sea desafiada y sea robustecida por la gracia de nuestro Dios. Quiero que se pongan de pie y vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos las gracias por este tiempo de alabanza. Este tiempo, Señor, en el que hemos cantado, por fe veremos al Salvador en el plan que Él creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por ver. Hemos cantado, por fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Señor, gracias por los tiempos de comunión que podemos experimentar en esta vida, que tú nos regalas como un don del Espíritu para fortalecer nuestra fe. Y gracias también, Señor, porque luego nos hace descender al valle del dolor humano, de la angustia, de la desesperanza humana, para identificarnos con los necesitados, con un mundo que clama por ayuda. Señor, que esta iglesia sea una iglesia que vive en las alturas, en la contemplación de tu gloria, pero que luego baja al valle de sus comunidades, de sus barrios, de sus residenciales, de los lugares donde habitan, de los lugares donde trabajan, donde desenvuelven su vida cotidiana para solidarizarse y para tener empatía con aquellos que sufren en este mundo caído. Bendice cada día más a esta iglesia y que tu poder, Señor, se derrame en esta mañana y que podamos ser hallados, sido fortalecidos y desafiados en nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.